damos la bienvenida a esta charla en cual vamos a estar cubriendo el área de biotecnología vegetal con una charla impartida bajo el tema Impacto en la tolerancia al estrés y la inmunología de plantas. Antes de iniciar, vamos a hablar un poquito brevemente sobre quiénes somos. Desde la Unión Dominicana de Biotecnología, nosotros somos una organización sin fines de lucro creada para contribuir al desarrollo de la biotecnología en la República Dominicana y congregar a todos los profesionales que ejercen la biotecnología en nuestro país. Como misión tenemos delimitado promocionar la biotecnología, sus ramas y vertientes en la República Dominicana. Tenemos la visión de ser el gremio más importante en ciencia y transferencia tecnológica. Como valores, nos identificamos con la ética, el respeto, la innovación, colaboración, sostenibilidad y liderazgo. Entonces, bueno, buenos días, buenos días aquí, buenas tardes para todos allá en América, buenas noches para los de Europa. Mi nombre, como ya les mencionaron anteriormente, es Ulises Cuello. Yo el día de hoy les voy a estar hablando un poquito sobre la inmunología vegetal y cuáles son las aproximaciones actuales que utilizamos para estudiar estas interacciones planta-patógeno a escala celular y molecular. Yo soy un estudiante actualmente que estoy participando del laboratorio de patología vegetal en la Universidad de Ehime en Japón. Llegué aquí por una beca del gobierno japonés y bueno, inicialmente comencé como estudiante de investigación, ya formo parte del curso de maestría de la universidad y entonces bueno, eh, comentarles un poquito sobre lo que hace la universidad. Esta se enfoca o ha querido enfocarse igualmente en cómo pueden ayudar a que se cumplan con los objetivos, sobre todo de la Agenda del Desarrollo Sostenible. Y bueno, principalmente en su Facultad de Agricultura han desarrollado múltiples cursos y múltiples laboratorios. Dentro de esos múltiples cursos y laboratorios, entonces, pertenezco yo al curso de producción agroalimentaria y ciencias agrobiológicas, que cuenta con 8 laboratorios que incluyen ciencias del suelo, ciencias de los cultivos, ciencias animales, horticultura, floricultura. Tenemos también biología molecular, virología y, por último, el laboratorio de patología vegetal, que es al que pertenezco. Entonces, bueno, el día de hoy les voy a comentar un poquito sobre cómo nosotros estudiamos estas interacciones planta-patógeno, por qué son importantes. Como mencionaba Daniel anteriormente, pues bueno, sí hay una situación grave en cuanto a cómo se puede hacer un mejoramiento para producir plantas que resistan y toleren condiciones de estrés, porque realmente cada vez estamos afrontando mayores retos y pues bueno, o sea, se está previniendo que no lleguemos a un punto en el que no podemos cumplir con la demanda que tenemos. Entonces, bueno, cada centro de investigación se está enfocando principalmente en cómo podemos hacer un desarrollo, cómo podemos llegar a un desarrollo más sostenible, sobre todo en el área agrícola. Porque, bueno, al final, la alimentación siempre será una de las actividades primordiales del ser humano. Y bueno, necesitamos saber cómo podemos complementar esto y cómo podemos continuar esta actividad sin tener que llegar a la situación de no cumplimiento de demanda. Entonces, bueno, aquí ya les comento un poquito sobre qué son las interacciones planta-patógeno. Son todas estas, valga la redundancia, interacciones entre un patógeno que se considera como un invasor, puede ser un microorganismo o un vector que puede ser un invasor, y una planta que es lo que se considera un hospedero, o sea, el que recibe esa invasión. Entonces, tenemos principalmente 3 tipos de interacciones, que es una interacción biotrófica, una necrotrófica y una hemibiotrófica. ¿Qué sucede? Cada una
separa, o sea, hay diferentes microorganismos y se encajan esos microorganismos dentro de cada uno de esos tipos de interacciones. Entonces, la interacción biotrófica, primero, básicamente, es que el patógeno que ataca depende de que el hospedero esté vivo para poder nutrirse. O sea, no tiene una capacidad de autoalimentarse, por lo que necesita desarrollar estrategias para que su hospedero pueda producir esos nutrientes que necesita. Luego, en la interacción necrotrófica, tenemos que el patógeno necesita nutrirse, pero a partir de ese hospedero muerto. Entonces, lo que hace es que desarrolla estrategias para matar a las células del hospedero y alimentarse de los nutrientes que quedan en el remanente de esa célula. Y la interacción hemibiotrófica, que es esa combinación de los mecanismos de nutrición, o sea, comienzo como en un mecanismo biotrófico y concluyo en un mecanismo necrotrófico. Entonces, algunos ejemplos de cómo funcionan estas interacciones. Tenemos, por ejemplo, el mildio polvoroso de la cebada, que es un patógeno biotrófico. Este hongo desarrolla estrategias para mantener a su hospedero vivo hasta que pueda consumir todos los nutrientes que produce la célula y se produzca la muerte celular. Mientras esto ocurre, entonces el patógeno va propagándose y va consumiendo nutrientes de más células y pues por lo tanto se crean nuevas esporas del patógeno y se puede seguir propagando. Otro ejemplo son las bacterias del género Erwinia que producen la pata negra, por ejemplo, en la papa. Y estos patógenos se caracterizan porque secretan ciertas toxinas o enzimas que producen la destrucción de la pared de las células y provocan, por tanto, la muerte celular. Y en el caso de las interacciones de hemibiotrofía, tenemos unos patógenos que inicialmente inducen, o sea, desarrollan estrategias para inducir al hospedero a producir nutrientes, alimentarse, y luego secretan otras toxinas para terminar con la muerte celular y consumir los nutrientes. En este caso tenemos, por ejemplo, la marchitez vascular del banano. Entonces, ya como vamos a decir, un poquito de separación, porque ¿qué sucede? Quizás cuando nos hablan de fitopatología, patología vegetal, pensamos inicialmente en grande, en producción, en protección de cultivos, en el campo. Pero dentro de eso se ha desarrollado el área de inmunología vegetal, que pues muy similar quizás a la parte humana, en el sentido de que se estudian esos mecanismos por los cuales la planta desarrolla resistencia a un patógeno. O sea, nosotros nos vamos a la parte de cómo una célula reacciona molecularmente hacia un ataque. Entonces, pues sí, esto también es patología vegetal, pero se trata más de cómo ocurren esos mecanismos internamente en la planta. Y luego, pues a partir de eso, nosotros escalamos hacia el campo. Pero primero, pues como decía también Daniela, en mi laboratorio nos enfocamos mucho en la ciencia básica. O sea, nosotros cómo podemos describir con la ciencia, con ciencias básicas, cómo podemos describir esos fenómenos complejos que ocurren en las interacciones de una planta y un patógeno. Pero inicialmente necesitamos entender cómo cada célula reacciona a esos ataques. Una vez nosotros podamos comprender eso, podemos entonces desarrollar estrategias que van a mejoramiento, pero con primero una identificación de marcadores de genes objetivos que nos sirvan para mejorar esas plantas y que sean resistentes a los ataques. Entonces, algunas palabras clave que debemos tener en cuenta en el área de inmunología vegetal son primero los factores de avirulencia, que son unas proteínas que se encuentran en los patógenos, que son sintetizadas por el patógeno. También tenemos los patrones moleculares asociados al patógeno, que son ciertas moléculas que se utilizan directamente para iniciar el evento de
penetración en una célula por parte del patógeno. Que eso ya lo explicaré un poquito más adelante, pero bueno, estas moléculas son muy importantes porque son la primera línea de identificación por la planta para defenderse del ataque. Entonces, también tenemos lo que son los efectores, que es que luego de que ya un patógeno ha penetrado una célula vegetal, entonces comienza a secretar esas otras toxinas para inducir la muerte. Tenemos los receptores de reconocimiento a patógenos, que son proteínas que se encuentran, puede ser membranales o intracelulares, que se encargan de la percepción del patógeno como tal, y los genes de resistencia y susceptibilidad. Ya lo explicaré también un poquito más adelante, pero básicamente son esos genes que permiten, son esos rasgos que permiten o resistir la enfermedad o que permiten una interacción positiva para el patógeno, o sea, que sí se pueda infectar a la planta. Y bueno, entonces ya como último tenemos la inmunidad activada por PAMP, que es una primera línea de defensa, y la inmunidad activada por efectores, que es una segunda línea de defensa que tienen las plantas. Entonces, ¿cómo se ha construido la inmunología vegetal o en qué se ha basado la inmunología vegetal? Principalmente en lo que se llama la hipótesis gen por gen. Eso es una hipótesis que se desarrolló en el 1971 por Flor y básicamente explica los fundamentos de la resistencia. ¿Qué sucede? Flor explica que en una interacción planta-patógeno se da por un par de genes que se heredan y que si estos genes son sí y solo sí expresados homocigotos, entonces la expresión de esos genes, dígase las proteínas que se sintetizan a partir de esos genes, interactúan, se reconocen y entonces eso permite la resistencia. Dígase, en la planta, en el hospedero, tenemos un gen R y en el patógeno tenemos un gen ABR. Entonces, si esos dos genes se expresan de la manera en que deberían expresarse para que haya resistencia, ocurre que la proteína 1 y la proteína ABR1 y la proteína R1 pueden interactuar y esto es lo que le permite a la planta percibir que un patógeno le está atacando y entonces desarrollar sus señales de defensa para combatir ese ataque. En caso de que no ocurra, de que haya alguna mutación en uno de esos genes de cualquier tipo, entonces que produzca que ya esa proteína no se pueda sintetizar, entonces ya la interacción comienza a ser compatible porque esa proteína de resistencia que debería ser capaz de percibir la proteína de ataque no está disponible. Entonces el patógeno puede invadir la planta. Entonces a partir de aquí, pues se ha comenzado a desarrollar el entendimiento de cómo funcionan esos mecanismos, identificando pues tanto los genes de resistencia como los genes ABR. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fundamentales que tiene la planta para defenderse? Existen muchos. Aquí les voy a hablar sobre todo en el caso de patógenos, pero es importante saber también que las plantas reaccionan de diferentes formas a todos los estímulos externos. O sea, que no importa si la interacción es patogénica o por un simbionte, por ejemplo, o sea, por una interacción que sería positiva. De cualquier manera, la planta activa mecanismos porque necesita percibir que algo está llegando hacia ella. Bueno, entonces en el caso de los patógenos, tenemos primero la inmunidad activada por PAM, que es la PTI, se conoce como PTI. Y entonces este tipo de mecanismo lo que hace es que en el caso de que un patógeno quiera penetrar una célula, que es el primer paso para poder invadir, desarrolla señales para poder prevenir esa penetración. O sea, tengo en mi célula, ¿cierto? El patógeno se ancla o intenta anclarse, entonces al yo percibir ese intento, pues desarrollo mecanismos para que el patógeno no pueda penetrar. Y en cuanto a la inmunidad activada por efectores, esto ocurre luego de que ya el patógeno ha sobrepasado esa primera capa de resistencia.
el patógeno comienza a liberar efectores dentro de la célula. Entonces, eso es lo que provoca ya el proceso infeccioso. La inmunidad activada por efectores trata de contener ese proceso, evitando que el ataque se propague a otras células. ¿Cómo? Con diferentes formas, generando nuevas proteínas de defensa o produciendo hormonas que puedan preparar diferentes partes de la planta, diferentes órganos de la planta para recibir el ataque y también, bueno, para contener y atacar de alguna manera el patógeno. Que creo que aquí sería bueno mencionar también un poquito la diferencia entre las palabras tolerancia y resistencia. Una tolerancia significa que un organismo está en una condición y puede adaptarse a vivir en esa condición. O sea, tengo, por ejemplo, en el caso de una planta que tolere sequía, como mencionaba Daniel anteriormente, si la planta tolera la sequía, significa que puede adaptarse a esa condición. Pero en el caso de los patógenos es que se desarrollen mecanismos para evitar que el patógeno entre. O sea, yo resisto el ataque del patógeno. Entonces, eso sí es importante, esa diferencia aquí, porque en el caso de patología hablamos de resistencia, ya que literalmente se puede ver cómo la planta desarrolla estrategias para atacar al patógeno, evitando que pueda ser efectivo su proceso. Entonces, un poquito de cómo funciona la PTI. En primer lugar, tenemos un patógeno que se ancla a la célula y intenta liberar lo que son los PAMPs. Los PAMPs pueden ser, por ejemplo, quitina en el caso de los hongos o flagelina en el caso de bacterias. Entonces, dependiendo, el hongo o la bacteria secreta o inyecta estos PAMPs dentro, o trata de hacerlo dentro de la célula, y entonces las proteínas, las PRR, que son los receptores de patógenos, son fosforilados y esto entonces induce la síntesis de los genes R. Estos genes R, la expresión de los genes R, sintetizan proteínas R que van hacia la membrana celular y entonces producen, por ejemplo, comienzan a sintetizar moléculas que refuerzan la pared celular, evitando que el patógeno pueda penetrar, la hacen más dura o comienzan a contener los PAMPs que se liberan por el patógeno de diferentes maneras. Y entonces, bueno, el objetivo es evitar, como les mencionaba, esa primera penetración. ¿Qué sucede? Esas proteínas R, al ser sintetizadas, también activan al mismo tiempo la cascada MAPK, que es una cascada que algunos de nosotros ya sabemos que induce o se relaciona con lo que es la muerte celular. A partir de aquí, entonces, se desarrollan los mecanismos de defensa. Y por otra parte, entonces, también se activa una expresión génica que tiene que ver con diferentes hormonas, que son hormonas que se han relacionado mucho a lo que es la defensa de la planta. Por ejemplo, el ácido salicílico, jasmónico, el etileno y el ácido abscísico. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de activarse estas hormonas, también ocurren ciertas reacciones como son la producción de especies reactivas del oxígeno y la liberación de lípidos de membrana que permite activar también la síntesis de otras moléculas que van a permitir a la planta comenzar a sintetizar moléculas para defenderse. Entonces, ¿qué sucede? La PTI debería ser suficiente para poder combatir a un patógeno, porque ya eso es una respuesta bastante fuerte. Ahora bien, ¿qué sucede? Si llega a suceder que ese patógeno puede penetrar la célula y libera sus efectores dentro del espacio celular, entonces comienza otro proceso donde el otro tipo de genes que son los genes NLR, que son unos genes con dominios de leucina, van y reconocen estos efectores y entonces activan otros mecanismos de defensa donde incluyen lo que es un eflujo de iones de calcio y protones y un eflujo de hidróxidos y de potasio. Entonces, este flujo de iones
bastante rápido, produce lo que es la respuesta hipersensible. Esta respuesta hipersensible lo que hace es, o se caracteriza, es por tener una muerte celular local que es extremadamente rápida y se caracteriza también entonces por contener la infección. O sea, yo desarrollo un mecanismo donde la célula necesita, bueno, el patógeno necesita que la célula esté viva para nutrirse. Mi mecanismo de defensa es comenzar a matar todas las células que están alrededor del patógeno de forma tal que su fuente de energía sea limitada y el patógeno muera. Pero tengo que hacerlo rápido para evitar que entonces esta infección llegue a otras partes, a otros órganos de la planta. Por lo tanto, se caracteriza por ser tan rápido. Entonces, ¿qué sucede? Luego de que estas hormonas que les mencionaba anteriormente se liberan, comienza la síntesis también, por ejemplo, de otras fitohormonas como las fitoalexinas y enzimas como las quitinasas, que son desarrolladas para atacar al patógeno. Dentro de esa pues, reacción tan fuerte, ocurre una explosión oxidativa que es mediada por las especies reactivas del oxígeno. Esto entonces comienza a mandar señales a otras partes de la planta y comienza lo que nosotros conocemos como una resistencia sistémica adquirida. Literalmente, se comienzan a producir compuestos de defensa como estas hormonas en otras zonas de la planta, de forma tal que si acaso llega a ser que la infección se propaga hasta allá, puedan estar prevenidas y tengan una capacidad más eficiente de resistir la enfermedad. Y también, como un efecto, vamos a decir, colateral, pues en caso de que algún patógeno en el futuro ataque a la planta, estas plantas se caracterizan, las plantas que han sobrepasado una enfermedad, se caracterizan porque luego ya son más resistentes a otro tipo de enfermedades porque ya tienen esta acumulación de esos compuestos que les permiten defenderse. Entonces, hablarles un poquito sobre en qué se ha basado mi investigación. Pues uno de los proyectos que tiene el laboratorio bueno, cubre varios focos dentro de la inmunidad. Cubrimos, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente Daniela, que es el tema de cómo nosotros podemos hacer mutaciones aleatorias. En el caso de nosotros utilizamos la técnica que se llama TILING. El TILING es esa inducción a lesiones locales en los genomas, que son mutaciones, pues hasta cierto punto aleatorias, pero que utilizamos ciertas enzimas que nos permiten, vamos a decir, que esa mutación aleatoria sea dirigida hacia un gen en específico. Y bueno, eso lo utilizamos con el propósito de poder identificar estos genes que sean de resistencia o, pues en el caso contrario, que es aquí donde entra mi investigación, un poquito los genes de susceptibilidad. ¿Qué sucede? En mi caso, pues yo estoy enfocado en lo que es el rol del calcio dentro de la inmunología. Se ha determinado que pues los mecanismos de defensa de la planta, estos mecanismos, el PTI y el ETI, ambos están altamente conectados a lo que es la señalización del calcio. O sea, el calcio tiene la capacidad de comandar muchos procesos de inmunidad en general, en los sistemas biológicos, pero en el caso de la inmunidad, todo mecanismo de defensa, todo mecanismo inmune se activa por el calcio. Entonces, mi investigación se basa en entender cómo las proteínas que regulan la señalización del calcio funcionan y entonces, pues, cuál es el rol del calcio dentro de la inmunología. Entonces, hasta ahora se han identificado, en el caso de mi laboratorio, en la cebada, que es el cultivo que trabajamos principalmente, se ha identificado una proteína que es sintetizada por un gen de susceptibilidad. ¿Qué sucede? Si este gen está ausente, el patógeno no puede penetrar la célula. Dígase, los genes de susceptibilidad son necesarios para que los patógenos puedan tener una interacción positiva para ellos. Por lo tanto, si existe una mutación donde este gen
no puede sintetizar su proteína, entonces el patógeno no es capaz de penetrar la célula. ¿Qué sucede? Nosotros hemos identificado que una de esas proteínas es un canal de calcio. Entonces, en realidad, normalmente el calcio debería activar las respuestas inmunes de la planta. Pero en el caso de la cebada y del mildio polvoroso de la cebada, que es la enfermedad que trabajamos, pues se ha visto que es un caso como contrario. En realidad, el calcio, la señalización, esas fluctuaciones de calcio son necesarias para que el patógeno pueda penetrar. Entonces, bueno, la investigación fundamentalmente se basa en desentrañar cómo es que estas proteínas que regulan la señalización del calcio funcionan, cómo ocurre su interacción y por qué esta señalización, que es mediada por el calcio, en realidad funciona para que el patógeno pueda penetrar, ya que, como les digo, debería ser el caso contrario. Entonces, ¿qué sucede? Y primero, esta proteína, que es un canal de calcio, ya está identificada, pero también en estas fluctuaciones de calcio, porque, bueno, como les mencionaba anteriormente, hay un flujo, pero también tiene que haber un eflujo para mantener la homeostasis celular, que es esa regulación de esos iones que están dentro de la célula. Y debe haber proteínas, un canal de calcio, pero también debe de haber sensores de calcio y también debe de haber bombas de calcio, que son los que sacan el calcio de la célula. Entonces, nosotros ya hemos identificado que este primer gen de susceptibilidad es un canal de calcio y también tenemos los candidatos a ser el sensor de calcio y la bomba de calcio. Entonces, básicamente, estudiar cómo funcionan, identificarlos correctamente y estudiar cómo funcionan, porque, como se mencionaba anteriormente, pues entender a través de ciencias básicas cómo funcionan estas proteínas para regular una defensa, pues nos van a servir para poder entonces generar cultivos que sean más resistentes a través del mejoramiento utilizando estos genes objetivos. Entonces, pues algunas de las técnicas que nosotros utilizamos se basan fundamentalmente en, como les mencionaba, la cebada. ¿Qué sucede? Nosotros sí utilizamos también cultivos como Arabidopsis y tabaco, que son pues comúnmente utilizados en ciencias básicas, pero en el caso de la cebada, nosotros tenemos pues una parte bastante positiva, y es que en el coleóptilo de la cebada nosotros podemos generar una capa unicelular. O sea, el coleoptilo se forma por una bicapa y nosotros podemos hacer un corte en el espacio entre esas dos capas y generar una capa de una sola célula. Entonces esto es lo que nos permite ver cómo funciona esta interacción entre el patógeno y la planta, pero a escala de una sola célula. Entonces, cuando utilizamos este sistema, pues la interacción a nivel unicelular, y nosotros la basamos en varias cosas. Dentro de las aproximaciones experimentales que utilizamos son, por ejemplo, el modelaje y predicción de las interacciones proteína-proteína. O sea, tenemos primero identificado un set de proteínas que son los que entendemos regulan las respuestas inmunes. Primero nos vamos a las bases de datos y a través de técnicas bioinformáticas hacemos una predicción de cómo se interactúan esas proteínas, cómo funcionarían, y un modelaje de cómo serían estas proteínas. Porque, por ejemplo, en el caso de este gen de susceptibilidad que hemos identificado, que se llama MLO, existen alrededor de 50 alelos del mismo gen. Entonces, ¿qué sucede? Todos estos alelos son, a ver, los que son resistentes son mutaciones knockout, o sea que no se sintetiza la proteína, pero todas estas mutaciones vienen por SNPs, o sea, mutaciones puntuales de un solo nucleótido. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, como tenemos múltiples alelos que son resistentes, todas estas modificaciones pueden resultar en una forma diferente. Entonces, identificamos primero cómo funcionarían esas proteínas y, por ejemplo, en el caso de el canal, el sensor y la bomba,
cómo se unen depende particularmente de dominios de proteínas, o sea, una zona conservada dentro de esa proteína que se sintetiza, que es la que permite que se unan esas proteínas. Entonces, pues por eso hacemos el modelaje de proteínas, porque eso nos permite ver en qué zona particular estaría ese dominio, y luego la interacción para ver cuál grupo de proteínas es el que funciona, porque no necesariamente significa que sea una sola proteína, puede ser un complejo de proteínas que regulen una función. Dentro de entonces, las cosas que nosotros hacemos, que luego de hacer ese modelaje y predicción, pues diseñamos plásmidos que pueden llevar el gen de interés en su forma de wild type, en el tipo salvaje, o mutado, para ver realmente cómo funciona cada mutación de esas. Y nosotros utilizamos marcadores, puede ser fluorescentes, que son, por ejemplo, la proteína verde fluorescente, que es un marcador por excelencia, pero también existen otros marcadores fluorescentes. Nosotros insertamos esto dentro de un plásmido y ese plásmido entonces se hace un delivery dentro de cada célula, como les mencionaba, porque nosotros podemos utilizar este sistema unicelular. Y entonces nosotros, ¿cómo hacemos esto? Podemos diseñar un plásmido que lleve tanto el gen objetivo como el marcador, y eso se le hace un delivery, se entrega dentro de una sola célula, y entonces se ve esa interacción, cómo funciona, y bueno, se sigue la función de la proteína expresada mediante este marcador fluorescente, porque literalmente se fusiona a esa proteína y nosotros podemos seguir localizar proteínas, podemos seguir su función y cómo interactúa en cada momento. Otro ejemplo es que se han diseñado plásmidos también con moléculas de ARN de interferencia que funcionan para también comenzar a generar mecanismos de defensa en la planta, un poquito similar a lo que se mencionaba de los bioestimulantes. Es como hacer un tratamiento inicial para generar una resistencia y que luego ver cómo realmente si este ARN de interferencia puede o tiene algún efecto en la síntesis de las proteínas del patógeno principalmente y de regenerar resistencia en la planta. Y también, bueno, plásmidos con un cassette de CRISPR para nosotros poder hacer edición genética. ¿Qué sucede? Así bien como decía Daniela, realmente las plantas que se generan por CRISPR no son como tal transgénicas porque no se les ha insertado un gen foráneo, sino que más bien se inserta un cassette de CRISPR. Un cassette significa que tenemos una secuencia que codifica las proteínas que utiliza el sistema CRISPR para cortar el ADN de la misma planta, del genoma de la misma planta. En un punto específico se carga tanto la secuencia de la proteína del corte como un ARN guía, que es el que lleva a esa proteína a entender dónde debe cortar el genoma. Pero realmente no es como tal un transgénico. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros utilizamos para introducir esos plásmidos dentro de las células? Son la pistola de genes, que es básicamente que nosotros hacemos un recubrimiento de múltiples partículas que pueden ser de oro, y esto se dispara, literalmente se dispara en una hoja, y se hacen en sitios puntuales, y entonces se ve cómo funciona se utilizan de nuevo los marcadores, y se ve cómo funciona la interacción. También puede ser a través de agroinfiltración, que es que se inyectan las hojas de la planta con esta solución para generar células transformantes. Y bueno, la técnica de excelencia en mi laboratorio, la que estamos utilizando actualmente y que se está poniendo de punta en este momento, es la microinyección. Es una técnica que se basa, es como inyección asistida por láser. Entonces lo que nosotros hacemos es que a través de una pequeña aguja de cristal se pone tanto un plásmido como una serie de buffers que se activan a través, o sea, se impulsan, vamos a decir, a través de un láser, y ese láser va empujando ese plásmido mientras se van haciendo pequeños pinches en cada célula. Eso lo hacemos nosotros célula por célula. Es una tecnología, diría yo, que bastante
novedosa en el campo de la fitopatología. Y bueno, fundamentalmente ahora la estamos utilizando como un sistema de entrega de plásmidos, pero también se ha planteado la posibilidad de que nosotros podamos tomar ciertos componentes celulares al momento de una infección y evaluar cómo están funcionando al momento precisamente de resistir la enfermedad o de ser susceptible a la enfermedad. Entonces, aquí cabe destacar por qué nosotros utilizamos cebada. Primero, como les decía, porque podemos ver las interacciones a nivel de una sola célula, lo cual nos arroja mucha luz sobre realmente cómo la planta se defiende célula por célula. Y pues porque en el caso de la cebada no se ha podido lograr una agroinfiltración efectiva. Entonces, pues es más efectivo utilizar la microinyección porque podemos llevar el plásmido directamente. Y bueno, básicamente por eso se ha desarrollado el sistema, pero sí puedo decir que es bastante efectivo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las técnicas que nosotros utilizamos para analizar esas interacciones? Pues nosotros utilizamos la identificación de interactores proteicos, que puede ser por análisis de pull down, o sea, de coinmunoprecipitación, que es que nosotros analizamos una proteína o un grupo de proteínas que interactúan y pues esas proteínas se analizan o se identifican a través de electroforesis o técnicas cromatográficas. Hacemos aislamiento y secuenciación de los genes de interés y pues también, que es parte de lo que se incluye dentro de mi investigación, que es el seguimiento del proceso de infección en tiempo real. Nosotros tenemos un microscopio fluorescente que puede hacer un recording de el proceso infeccioso viendo célula por célula cómo estos marcadores fluorescentes que les mencionaba anteriormente se expresan. O sea, nosotros hacemos un grabado de cómo esas fluctuaciones de cada una de esas proteínas, a ver, nosotros marcamos las proteínas con esos marcadores fluorescentes. Entonces, cada vez que nosotros vemos que ese marcador fluorescente literalmente brilla, entonces el microscopio recibe esa señal y avisa que hay una fluctuación. Entonces sube, baja, sube, baja. Y a partir de eso, pues nosotros podemos hacer gráficos que nos permiten ver dinámicamente cómo se comportan las fluctuaciones, tanto del calcio como las expresiones de la proteína. Entonces, ya un poquito aquí para dar un cierre, ¿cuál es la prospección que tiene la inmunología vegetal? Porque es importante. Bueno, primero la dilucidación y el modelaje, como les mencionaba, o sea, el utilizar ciencias básicas para comprender cómo suceden esos procesos macro y que esto tiene una prospección para aplicarse a otros cultivos mayores o de mayor interés quizás, como son el trigo y el arroz. La identificación de recursos genéticos, que son, por ejemplo, estos genes de interés para la protección de los cultivos, y el biocontrol, porque estamos tratando de desarrollar técnicas de control de patógenos que se basen en ADN recombinante. Bueno, con esto entonces quiero terminar mi presentación, agradecerles nuevamente por su invitación, muy agradecido por esto. También creo que son actividades muy importantes y nada, al igual que Daniela, que creo que hizo una presentación excelente, nuevamente te lo digo. Nada, quedo a la disposición de cualquier pregunta que quieran hacerme, muy agradecido por su invitación el día de hoy y espero que haya sido de provecho esta presentación.